Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis o Faladoiro, que hoxe aparca a actualidade política da que nos ocupamos habitualmente para falar de como se presenta a campaña de Nadal pro sector do comercio. Dende o comezo da crise económica medímonos moito nestas datas, unha época do ano marcada por un aumento do consumo e así ten que seguir sendo, e agora que as cifras macroeconómicas parece que empezan a indicar que estamos comezando a sair da crise, pois o sector do comercio confía en que o consumo se anime, porque lembremos que é esencial para que a economía se mova. E parece que hai boas perspectivas para este Nadal. A Federación Galega de Comercio calcula que se poden facturar entre 80 e 90 millóns de euros nestas datas e estima que cada galego gastará de media uns 200 euros. Para falar desas perspectivas, veremos se nos di na mesa se son boas ou non tanto, para falar tamén do traballo que se leva a cabo dende o Goberno galego para reactivar o consumo, para dinamizar a actividade comercial, un traballo que se suma o que se fai dende os centros comerciais abertos en Santiago. Temos dous, para falar de todo iso, hoxe están connosco Sol Vázquez, a directora xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria. Que tal? Benvida. Moitas grazas por acompañarnos. Están tamén connosco José Ángel Blanco, xerente de Compostela Monumental. José Ángel, benvido. Hola, un placer. E Delmiro Prieto, secretario de Santiago Centro. Que tal, Delmiro? Benvido tamén. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois imos falar de comercio e é o momento propicio do ano para facelo, que mellor momento ca este. Dicía eu na presentación que hai boas perspectivas para esta campaña de Nadal, aínda que seguimos en crise económica. Eu non sei se na mesa concordan conmigo ou non, nesa visión de que parece que as cousas empezan a mellorar. Vou empezar pola directora xeral de Comercio, a ver como se ve dende a Xunta de Galicia, pois esta campaña de Nadal vai ser mellor que a de anos anteriores. Bueno, iso agardamos, polo ben de todos os nosos comerciantes. A visión é optimista, creo que todos temos unha visión optimista de cara a estas próximas datas, pero bueno, sempre coa prudencia e logo de que transcurran, pois saberemos a través dos datos si realmente se cumpriron esas perspectivas, que agardamos que sí, por suposto. En Santiago Centro, en Compostela Monumental, como estades a encarar, a afrontar esta campaña de Nadal? A ver, cédense a palabra. A ver, José Ángel. O Centro Comercial Aberto do Casco Histórico de Compostela. A ver, como andades? Bueno, yo creo que peor de lo que nos ha ido el año pasado, entonces ya sería para echar la verja y decir que cerramos, ¿no? Es decir, el año pasado, sinceramente, con los datos que manejamos, ha sido la peor campaña de Navidad que hemos realizado en los últimos 20 años. Yo creo que un poquito mejor sí que nos va a ir. Hombre, yo no soy tan optimista como la Federación Gallega de Comercio en cuanto al promedio de gasto por ciudadano. Yo creo que parece elevado. Muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que desde el 1 de diciembre hemos ido comprobando el número de ventas y está siendo bastante flojillo, no tan flojo como el año pasado, todo hay que decirlo. El año pasado fue un auténtico desastre en lo que se refiere a la campaña de Navidad, y la propia directora general de Comercio, que tuvo la oportunidad de sacar el boleto ganador del sorteo del coche, pudo ver que el volumen en relación a otros años fue considerablemente menor. Y sí es cierto que, por ejemplo, el pasado fin de semana, en concreto el domingo por la tarde, hubo cantidad de gente paseando por el casco histórico, ¿no? Yo creo que a medida que se vayan acercando las fechas claves para la compra de regalos y demás, sí que vamos a mejorar las cifras en relación al año pasado, pero ojalá me equivoque y tenga toda la razón la Federación Gallega de Comercio y que cada uno se gaste 200 euros, porque entonces sería un signo importante y significativo de que estamos empezando a salir, o que por lo menos empieza a reactivarse algo. Pero sí que es verdad que el domingo pasado, en el casco histórico, en lo que se refiere, había muchísima gente, mucho niño, que eso lo conseguimos hace 3 años cuando se puso la pista de hielo en la Quintana. Y bueno, vamos a ver si el mercadillo de Navidad, que gracias a la Xunta de Galicia se ha puesto en la Quintana a través de la Agencia Gallega de Turismo y la colaboración con el Ayuntamiento de Santiago, puede hacer que mejoremos esa cifra de resultados del año pasado, que es para olvidar, aunque yo prefería la pista de hielo. Es que te diga. Postos a elixir, non? Postos a elixir. Tamén Delmiro o mellor, pero tampouco Santiago Centro a teñen tan... Bueno, está próxima, non? Pero non está xusto aí no ensanche. Tampouco hai sitio, non, para tela. A ver, en Santiago Centro, como se ve esta campaña de Nadal, Delmiro? Tiene na liña que apuntaba José Ángel.
Bueno, en principio, por hacer pues, un poco el comentario, Diego, la pista de aéreo, yo creo que está en un sitio pues, bastante razonable. Y yo creo que cuando hacemos un análisis a nivel de comercio, pues mira, Santiago es todo, sale Sánchez, el casco histórico. Y yo creo que tenemos que hacer una evaluación de ese conjunto de comercio que hay en el conjunto de la ciudad. No sectorizarlo por zonas ni por aquello, porque yo creo que eso, al fin y al cabo, a nivel ciudadano y en general, es Santiago, es comercio, es oferta, etcétera, etcétera. Y hecha esta salvedad, yo quizá también coincido un poco más con José Ángel en este caso que con la Federación de Comercio. Mira, efectivamente son muchos los años que llevamos de caída y cuando las cosas caen, llega un momento en que ya no pueden caer más. Entonces llega un momento en que lo que no sé es si se produce ese efecto rebote o lo que tenemos que estar ahora preguntándonos y planteándonos es durante cuánto tiempo vamos a lo mejor estar transitando por una línea horizontal, que eso es un poco la preocupación. Efectivamente, cuando yo hablaba de Santiago más que de sectores, es porque es más o menos la misma historia. Pues sí, los antecedentes que tenemos en los inicios de temporada no es que sean muy halagüeños. Probablemente tengan que ser algo mejores que el año pasado, efectivamente, por lo que acabo de comentar. Y yo creo que en este caso optimistas hay que ser siempre, pero nunca exentos también de una cierta prudencia y de un cierto realismo. Y los indicadores que hay y los datos que tenemos, pues la verdad no es para estar muy sonrientes, porque sabemos los índices de paro que hay. O sea, hoy conocíamos un dato, pues lógicamente preocupante también, que es que en Santiago de Compostela hay un 20% de personas que están en esa frontera de la exclusión, que eso es muy serio. Aquellas personas que se pueden incorporar de un estado de paro a un trabajo, las condiciones de este trabajo también sabemos cuáles son, que son más o menos unas condiciones de subsistencia, que no hay margen para el consumo. Y cuando estamos hablando de comercio, comercio es consumo. Y si no hay consumo, y precisamente quien mueve el consumo es esos sectores sociales que estamos tan debilitados, pues lógicamente es para ver las cosas con una cierta preocupación. Y ese futuro de, a lo mejor, ese efecto rebote al que hablaba, al que me refería hace un momento, pues yo en ese sentido, aunque soy optimista por naturaleza, pero desde una perspectiva un tanto realista non lo soy tanto. Entendo que a Directora Xeral de Comercio está moi afeita a escoitar cousas como as que agora apuntaban Delmiro e José Ángel, non? Imagino que lle trasladan moitas veces, non, de outros puntos de Santiago e outros puntos de Galicia, pois este tipo de reflexións, non? Sí, o certo é que tamén varía un pouco en función da zona do territorio galego na que nos atopemos, porque é verdade que ao longo de todo este tempo hai determinadas comarcas que aguantaron moitísimo máis esta situación de contención do consumo. Temos unha estrutura moi comarcalizada, precisamente esas cabeceiras de comarca que un pouco se alonxan do que son as 7 principais cidades, pois sí tiveron un comportamento un pouco diferente, ou polo menos eso é o que transmiten a Dirección Xeral de Comercio cando nos acercamos. Pero bueno, a tónica xeral é, lóxicamente, pois a que comentaba Delmiro, estamos nun momento no que a contención do consumo está aí, pero sí que é verdade que o ano 14 foi mellor que o ano 13 e o que agardamos é que estas navidades, penso que as navidades do ano pasado, ainda que aquí José Ángel comentou, o reporte por datos, non? É que melloraron con respecto aos do ano anterior. É verdade que o ano pasado a noticia era a recuperación da paga extra por parte dos funcionarios que afecta, tendo en conta Santiago pola súa estrutura, non a súa demografía, isto lóxicamente afecta moitísimo, pois o ano pasado tivo esa pequena punto a favor, e o que agardamos este ano é que eses datos macroeconómicos dos que todos falamos, que son positivos, pois pouco a pouco cheguen aos fogares para que reconduzamos cara a puntos positivos esa economía doméstica. É o que agardamos, por iso as previsións e por iso o optimismo. Bueno, Santiago Centro e Compostela Monumental están afeitas, son centros comerciais abertos, están afeitos a botarlle imaginación a esta situación de crise, anda que non se moven, e tamén aí está a clave, non? En momentos difíciles hai que ser imaginativos, non? Neste caso, vos os sodes porque non vos queda outra. Es que no queda otra, está claro. Es decir, yo siempre cuando algún socio pone en cuestión el trabajo que podemos desarrollar, yo les digo siempre qué pasaría si no existiera la asociación, ¿no? Es decir, recientemente hemos padecido una serie de inquietudes que nos han trasladado los asociados en relación a determinadas calles del casco histórico, en donde, por ejemplo, faltaban arcos de luz, y qué hubiera pasado si la asociación no hubiese hecho las gestiones necesarias
para que en un breve espacio de tiempo esos arcos de luz fueran colocados cuando en un principio no estaban contemplados, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es decir, pues si no hubiera existido la asociación, en el caso nuestro, pues por ejemplo, la luz la tendrían que pagar los empresarios, porque gracias a Compostela Monumental, a partir del año 2004 creo que fue, el alumbrado lo puso el ayuntamiento, porque no quería que los del casco histórico la pusiéramos. Entonces, gracias a que existen asociaciones como Santiago Centro o Compostela Monumental o otras asociaciones en otras ciudades de Galicia, pues se pueden hacer cosas, y a veces habría que plantearse si los resultados económicos de una zona en concreto, casco histórico, el ensanche y demás, hubiesen sido peor de lo que son si no hubiéramos existido, ¿no? Pois seguramente, non? Parece unha reflexión bastante obvia, non? E logo que el dinero que destina la Administración Autonómica Gallega, y no es porque esté aquí Sol, y además todos me conocéis por ser precisamente bastante crítico con el trabajo que a veces se hace de las administraciones, desde las administraciones. Con moita frecuencia, crítico. Efectivamente, pero sí que hay que reconocer, sabiendo lo que hacen otras administraciones en el resto del Estado, que en Galicia, dentro del contexto nacional, somos unos privilegiados en cuanto al trato con la Administración Autonómica. Otra historia es el trato con la Administración, que debería mimarnos más, que es la Administración local, que entiendo que tendría que asumir una serie de compromisos con entidades como Santiago Centro, Compostela Monumental, que hasta el momento no se han tenido en cuenta, ¿no? Porque de hecho todo lo que nosotros llevamos a cabo repercute en beneficio de nuestra ciudad y de nuestras zonas. De hecho, yo a veces cuando tengo la oportunidad de hablar con Sol, que últimamente está más ocupada, pero antes hablábamos un poquito más cuando era técnica, que además esa es una ventaja porque sabe perfectamente los problemas que hemos tenido todos desde hace años, que efectivamente el dinero que da la Administración, que aunque nos parece muy poquito, porque nosotros siempre pedimos más, y la verdad que es poco, pero viendo lo que le dan a otros, pues bueno, mamadita, que me quede como estoy, sí que es cierto que ese poco dinero que nos dan tiene una repercusión y tiene una recuperación al propio entorno en el que estamos muy importante. Es decir, publicidad que beneficia a medios de comunicación y que hace que se conozca la zona. Trabajo a terceros como diseñadores gráficos, imprentas, iluminadores, animadores, artistas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el dinero que nos dan nos lo tenemos que gastar y está gastado en las acciones en las que nos subvencionan. Y eso repercute en la propia ciudad y en la propia administración local, porque nosotros cuando hacemos un sorteo tenemos que pagar impuestos a la Agencia Tributaria Gallega, a la Agencia Tributaria Española, al Ayuntamiento de Santiago, es decir, bueno, que al final que non é que os comerciantes embolsen eses cartos no seu peto. Ese dinero revierte en la propia ciudad, es decir, no es un dinero que queda ahí, como ha pasado con otras organizaciones, que al final ha pasado lo que ha pasado, manejando cifras muchísimo más amplias que las nuestras, y en cambio las nuestras, vamos, yo siempre digo, es que hacemos milagro, estiramos el chicle hasta límites insospechados, con lo cual, insisto, en ese sentido no hay que reprochar nada, sino aplaudir el trabajo que han venido haciendo desde la Xunta de Galicia, que en el caso de Santiago yo siempre he dicho que ha sido el mejor ayuntamiento que hemos tenido, el mejor equipo de gobierno o la mejor alcaldía que hemos tenido, la Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, saca José Ángel Blanco varios temas, non? O asociacionismo, que é un tema importantísimo e que eu creo que temos que tocar pola importancia que ten, e logo fala do apoio da Administración Autonómica, que quero saber se Delmiro concorda con el, e tamén falaba tamén do papel do Concello con esta última crítica, non? A mellor alcaldía que tivo Santiago, a Xunta de Galicia, non? La alcaldía mejor que ha tenido Santiago de Compostela ha sido la Xunta de Galicia. A ver, Delmiro, empeza ti polo que queiras, de todas estas cuestións que saen. No sé, hombre, yo quería encontrar algo para llevarle la contraria a José Ángel y así animar un pouco el ambiente. Algo a verá. Eso es sano, claro, eso es sano. Por eso. Estou afeita a ver que non concordades as veces na mesa, claro, así que... pero bueno, hay casos en los que, bueno, pues lógicamente no es así. Efectivamente, pues oye, surgen unos cuantos motivos que son casi de causa monográfica para un programa dedicado exclusivamente a ello, como es el caso del asociacionismo. Esa cultura tan deficiente que tenemos socialmente del asociacionismo y la importancia y vitalidad que tiene para cualquier colectivo y dentro de los distintos colectivos para el conjunto de una población o de una ciudad. Pero bueno, yo eso casi lo reservaría para ese tema monográfico, porque la verdad es que yo creo que merece la pena, porque es muy curioso.
territorio y sobre todo quienes llevamos a lo mejor muchos años participando de ellas, y en casos como por ejemplo mío, en distintos sectores dentro del mismo asociacionismo, que pulsan más o menos, que es una cosa muy, muy similar en todas ellas, pues la verdad es que es para hacer una reflexión sobre ellos, desde luego que sí. Y tú apuntabas al principio, Susana, pues un poco esa imaginación que hay que echar muchas veces en momentos de dificultad. Evidentemente eso tiene que ser así, y desde las asociaciones lógicamente se trabaja mucho, con dificultades, porque dificultades hay y bastantes. Y muchas veces pues no las puedes llevar a la práctica porque los recursos tampoco no son lo suficientemente amplios para poder poner en práctica todos aquellos proyectos que te gustaría poner a lo largo de todo un ejercicio. Eso es así. Y en este caso, bueno, pues yendo un poco también al comentario que surgió, Xunta de Galicia, que la tenemos aquí, distintas administraciones, que lógicamente yo creo que son elementos que tienen que sumar y remar en la misma dirección en pro de un proyecto, en pro de un colectivo y en pro de una ciudad, porque todos somos piezas de un tablero que debemos de ir en una misma dirección, pues hay que decir que sí. Nosotros en ese sentido también, lógicamente los recursos siempre nos gustaría que fueran más, porque más recursos, más posibilidades y más se podría hacer y más repercusión, y dicho de una forma también muy gráfica, más ruido, porque todo es importante, porque ya sabemos que todo aquello que no se ve no existe, y lo que no se conoce no existe, pero bueno, la situación es la que es. Y teniendo en cuenta también, en este caso, la parte del Concello, que también surgió aquí, bueno, pues yo en ese sentido tengo que decir que desde nuestra perspectiva, pues dentro de las posibilidades que hay, pues bueno, tengo que decir que nosotros siempre tuvimos una buena relación, indistintamente con las distintas administraciones. En este caso no es una excepción, y bueno, nosotros sabemos que en la medida de sus posibilidades, pues también apoyan los proyectos en lo que pueden. O sea que bueno, que yo en ese sentido tengo que decir que tanto por parte de una administración como por de otra, que necesitamos más, por supuesto. Y cuanto más podríamos hacer. Pero también hay que ser conscientes de la situación que estamos atravesando, y dentro de esa coyuntura, pues bueno, pues hay que entenderlo y comprenderlo. Bueno, en este caso, a Dirección Xeral de Comercio aposta claramente por apoiaros en maior ou menor medida, é certo, non? E como vos mesmos apuntades, pois sempre viría ben un pouco máis, non? Pero aposta por apoiar os centros comerciais abertos, non? Como Compostela Monumental ou Santiago Centro, porque tamén na Xunta se dan conta de que é unha prioridade, non? Eso está clarísimo. Sí, lóxicamente é unha prioridade de modo absoluto, porque os centros comerciais abertos son aqueles que están ao pé das rúas, son aqueles que aglutinan aos comerciantes, reiterando esa necesidade de asociacionismo. Na actualidade, a competencia no ámbito do sector comercial, os cambios que estamos experimentando son de tal envergadura que un precisa estar asociado para poder, digamos, entrar dunha maneira competitiva nese mercado. Entonces, os centros comerciais abertos na actualidade dan non só un apoio técnico en todo aquilo que un poda precisar, senón que tamén son a canle de comunicación coas administracións, tanto a administración local, que é a que está máis preto, e polo tanto a que ten máis posibilidades de conflicto, porque é verdade que como a que traballas no día a día, pero que teño que decir que nos co Concello de Santiago é unha colaboración absoluta, e que realmente temos feito tamén moitísimos traballos e moitísimas cousas. En terceiro lugar, os centros comerciais abertos o que permiten é a posta en marcha desas campañas de dinamización que un comercio por si só pois precisaría de un gran fondo económico para podelas poñer en marcha. O que estamos a falar de sinerxias, de aproveitar as sinerxias e que entre todos podamos convertir a nosas rúas nun lugar atractivo para os clientes, porque do que se trata, como decíamos tamén, de imaxe, de vender, de atracción de clientes, en último termo de vendas, non? De incrementar esas vendas. Por lo tanto, nós temos absolutamente claro que os centros comerciais abertos, non só os centros comerciais abertos, tamén as súas federacións e a Federación Galega de Comercio, pero que os centros comerciais abertos, por estar xusto nese núcleo urbano, pois teñen unha importancia vital, e por eso a aposta absoluta e decidida. De feito, acabamos de sacar, creo que estuvo no Consello da Xunta, a última orde de apoio a eses centros comerciais abertos para continuar como hasta agora, desenvolvendo campañas durante todo o ano, e na medida en que podemos, pois aí estamos xunto a eles. 2,2 millóns de euros para centros comerciais abertos e asociacións de praceiros, non? Que non temos hoxe aquí a ninguén da Praza de Bastos, pero que tamén é unha entidade que nos mimamos, non? Na que todos, por suposto, recomendamos mercar, non? Agora, neste momento no que temos que consumir máis. La Plaza de Santiago, perdón, es mucha plaza. Y hay que considerarlo y decirlo. ¿Cómo se está pondo de bonita? Y decirlo. Sí.
Bueno, neste caso, falamos do comercio de proximidade, eu non son carne de centro comercial, non? Hai quen sigo bebe, non? Pero é innegable que ten moitísimo maior encanto mercar mentres paseas pola rúa, non? Isto está, bueno, para min é clarísimo, non? Hai xente que non o ve así, ás veces o clima tampouco axuda, non? E por eso tamén pues, te vas a un sitio pechado, pero, bueno, mercar no ensanche de Santiago, na zona bella de Santiago, mentres paseas, tomas un café, mercas, bueno, pois pues eso creo que é a fórmula ideal, non? Non tiene precio. a fórmula ideal, non? O caso é que a xente o vexa tamén así, non? Hombre, ese es el objetivo de los centros comerciales abiertos, ¿no? Un poco va por ahí, es decir, a veces cuando a nosotros nos critican porque no defendemos que se realice una feria de stocks en Salgueiriños o allá arriba en la zona de Costa Bella, pues es porque precisamente el objetivo de un centro comercial abierto es precisamente que la gente venga a las calles del entorno en el que está ubicado y venga a comprar allí. Pues cantidad de veces le trasladamos a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santiago que el outlet tendría que ser en un periodo determinado y en los propios comercios, poniéndonos todos de acuerdo, ¿no? Esos intentos de hacer la noche en blanco y demás, que bueno, no funcionaron como cabía esperar porque a veces las cosas no se hacen con la antelación que se debiesen hacer, ¿no? Por lo demás, los objetivos están muy claros, es decir, dinamizar la zona, darla a conocer, porque a veces mucha gente piensa que en la zona histórica no hay comercio de todo tipo, sí que lo hay una oferta variada, no todos son tiendas de souvenir en contra de lo que alguno transmite, y de ahí sí que tuvo gran parte de culpa el Ayuntamiento de Santiago durante muchos años al realizar un plan estratégico en donde nos dejaba única y exclusivamente como una pieza para turistas, ¿no? Y el ensanche como la zona comercial de compras por excelencia. Eso fue un grave error que yo estoy convencido que con el paso de los años se va a revertir, ¿no? Es decir, el casco histórico, y yo lo siento por Delmiro, pero es la zona comercial con más futuro que tiene la capital de Galicia, lo tengo clarísimo. En el momento en que demos con un alcalde, y hombre, de momento Agustín Hernández, por lo que hemos hablado con él, nos tiene muy buena pinta, que dé con la tecla, pues el casco histórico se convertirá en un auténtico centro comercial abierto y además de un nivel muy, pero que muy atractivo, porque el entorno ya de por sí es de los mejores de Europa. Otra cosa es que no lo sepamos ver y no lo sepamos valorar, pero te puedo asegurar que en cantidad de ciudades de España y de Europa les gustaría tener el entorno monumental que tiene Santiago para poder tener una actividad comercial atractiva y de alto nivel como la nuestra. Lo que pasa es que somos gallegos y a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Por eso a mí cuando a veces me dicen el barrio gótico de Barcelona, pues me río yo del barrio gótico de Barcelona. Es decir, en Galicia los centros comerciales abiertos que hay no tienen nada que envidiar en cuanto a gestión y a buenos profesionales en relación a otros centros comerciales abiertos que hay en España que ya han quebrado, por cierto. Aquí de momento vamos cayendo a cuentagotas, pero nos seguimos manteniendo, ¿no? ¿Viches alguna vez a Delmiro Prieto preocuparse ou criticar, cuestionar a competencia? No, nese sentido, que decir, sempre... Es que non hai competencia. No, pero quero decir, sempre fala de que a oferta é boa, non? Teño escoitado dicir moitas veces, non? É bo que haxa oferta, non? Pero vamos a ver, como en este país, y estoy hablando de España, vamos a preferir que nos manden a nivel comercial 25 grandes empresas a las casi 750.000 que había hace 4 años. ¿Qué mayor pluralidad puede haber en el pequeño comercio, en el comercio de oferta comercial, de 750.000 contra 25? Es que lo que es increíble es que el pequeño comercio no esté bien organizado, no tenga unos representantes ante las administraciones como Dios manda, porque es que la batalla la tendríamos ganada. Es decir, lo sorprendente es lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, a veces el divide y vencerás es lo que hace que estemos como estamos. A ver, Delmiro, ¿por qué empezas? Hay tantos frentes, por claro, según va surgiendo la conversación, que es difícil decir priorizar uno. Pero bueno, por supuesto, lo dije al principio, Santiago es Santiago, sea una cosa sea otra, y ahí sí que no voy a entrar en polémicas con mi amigo José Ángel. Sabía por ahí no picabas, claro. No. Mira, cualquier persona... Para jugar en la Champions nos ponemos la camiseta de Santiago Ciudad, pero en la liga local yo quiero ser campeón de la liga local. Aquí no hay liga, entre otras cosas, porque cualquier persona que nos esté siguiendo en este momento y conoce Santiago, por mucho que le digamos, sabe sobre lo que hay. Entonces, no vamos a entrar en más historias porque ¿para qué? Ahora, yendo a lo fundamental, yo me estaba viniendo a mente precisamente en lo de esto también un poco, ¿cuáles son las motivaciones de compra de una persona?
¿Qué es lo que lo mueve? Si es más o menos el raciocinio o es la emoción. Y yo creo que muchísimas veces es más lo segundo que lo primero. Porque hablamos precisamente del pequeño comercio, del comercio de proximidad, de otros formatos, grandes áreas, etcétera. Y en todos los sentidos en los que lo podamos valorar y queramos equipararlo, en todos, no hay absolutamente uno en que una gran superficie pueda superar al pequeño comercio en su conjunto. Porque podemos hablar de empleo, podemos hablar de servicio, podemos hablar de lo que queramos. Nada es igual. Lo que pasa es que después nuestras motivaciones son las que son, y después los formatos que se van estableciendo y algunas dificultades que van surgiendo en los propios entornos de las ciudades hace que a lo mejor las personas se dirijan a un sitio u a otro. Eso sabemos que funcionamos de esta forma. Ahora, empleo. ¿Cuánto empleo crea una gran superficie? Sabemos el que salen grandes titulares en una apertura que son no sé cuántos, incluso miles de personas, pero lo que no sabemos es cuántos quedan pasados 3 meses, ni cuántos quedan de forma estable, ni cuántos quedan al cabo de un año. Sin embargo, ¿cuánto hay en el pequeño comercio? Pues estamos hablando de Galicia, de que supera las 100.000 personas empleadas en el sector del comercio. Aparte del servicio que da al conjunto de la población cerca, próximo y mucho más personal. Porque son condiciones incuestionables. Antes de que cualquier persona que nos pueda estar siguiendo, al hilo de lo que comentamos antes, sabe de qué estamos hablando, pues esas primeras personas lo pueden comprobar in situ. Y yo creo que eso son cosas que hay que valorar. Imaginemos por un momento, voy a poner un ejemplo que no es la primera vez que hago, y centrado pues, en lo que puede ser mi ámbito de influencia, el ensanche. Un día de buenas a primeras desaparece el comercio. Automáticamente es una ciudad fantasma. Con el comercio iría la hostelería, con la hostelería irían los profesionales, sería una ciudad fantasma. Entonces sí que sería el momento en que todas las calles quedarían a disposición para que la gente paseara. La que quedara, no habría coches, no. No hace falta que nos quiten los aparcamientos ni que nos quiten nada, no es necesario. Ya solo se iría. Y digo esto por salir un poco de lo que es en este momento muy polémico, como es la carrera al Conde, una arteria que en este caso concreto da servicio tanto al casco histórico como a la zona nueva, donde de golpe y porrazo van a desaparecer de orden de 650 plazas de estacionamiento diarias. Eso sí que es disuasorio. El hecho de que la gente en un momento determinado, cuando dice voy a hacer mis compras, encuentre dificultades para acceder a un espacio y encuentre facilidades para ir a otro, eso sí lo que puede ser determinante. Y eso sí que lo puede ser un hándicap muy importante precisamente para un sector tan importante para el desarrollo social y económico de cualquier territorio, cualquier comunidad como es el del comercio. Solo, Fío, do que estamos falando. Sí, realmente creo que máis ou menos estou de acordo con todo o que se está a sinalar, pero aparte eu creo dar un mensaxe positivo que nos últimos tempos creo que están a mudar as preferencias dos consumidores. Creo que no comercio, como en outros sectores, como a hostelería, funcionamos tamén un pouco digamos, o vaivén das modas. Entonces, seguramente hubo un tempo, que xa pasou, onde as grandes áreas, as grandes superficies tiveron un punto de novidade, de atracción e demais. Pero nos últimos tempos, a verdade é que se está a apreciar, non só aquí en Galicia, sino unha tendencia que incluso podemos estender a toda Europa, un gusto polo local, polo propio, pola cidade, polas calles, sabendo perfectamente que eu creo que calquera que nos está vendo afirma e reafirma o que acaba de decir, mira, as cidades sin comercio non son nada, que en dá vida as cidades son o noso comercio e a nosa hostelería, son os que os dotan de actividade e de beleza, e que a fan interesante para aqueles que nos visitan. Entonces, partindo de eso, a xente está volvendo por ese gusto. Falábamos antes das plazas de abastos, están no punto álxido de interés, e realmente ese o momento que está tendo o pequeno comercio. E creo que temos que aproveitar ese cambio de tendencia, pero tamén temos que ser autocríticos e ofrecerlle aos clientes todo aquilo que xa están acostumbrados, porque o comercio é unha actividade viva, o comercio é unha actividade que, igual que outras actividades, é dicir, todos os sectores, coa introducción das novas tecnoloxías, vai cambiando dun modo frenético e temos que adaptarnos. Temos que darlle a esos clientes todo eso que les piden,
aparcamentos, capacidade, un lugar onde deixar os nenos tranquilos xogando mentres fan as súas compras, oportunidades, descontos, tarxetas de fidelización, e logo o que sempre dimos, asesoramento, especialización, beleza nos nosos escaparates. Por suposto, temos que aproveitar o que temos de bo, pero tamén temos que pelear por estar aí dando todo o que le solicita. É interesante o que apunta a directora xeral de Comercio, pero facemos unha pequena pausa para a publicidade porque imos mal de tempo, facémola agora e á volta volvemos con esta cuestión. Tamén o comercio ten que ser competitivo, non? Á volta da publicidade. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe falando da situación do comercio, das perspectivas do comercio galego para esta campaña de Nadal, e están connosco a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, o secretario de Santiago Centro, Delmiro Prieto, e o xerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, e quedámonos nun punto interesante. Apuntaba a directora xeral de Comercio que o pequeno comercio, o comercio de proximidade, ten que tamén saber estar á altura das circunstancias e darlle aos seus clientes pois todos os servizos os que xa estamos afeitos que están incorporados en outros formatos de comercio, por exemplo, nas grandes superficies, non? Pois ser competitivos, modernizarse e ofrecer todas as facilidades que se poden dar pois noutras áreas. Imagino que, lóxicamente, José Ángel e Delmiro pois tamén o aceptades así, non? Ten que ser así, non hai que ser competitivos. Totalmente de acuerdo con Sol, y aparte, por eso yo os decía anteriormente que el casco histórico para mí es la zona que más futuro tiene dentro de lo que es el comercio tradicional en Santiago. De hecho, Sol hace poquito entregó un premio a un asociado nuestro por ser elegido por su clientela como el mejor comercio de la zona histórica, que es un ejemplo a seguir, como puede ser Garisón. Es decir, ahí tienes un ejemplo claro de una persona que ha apostado por un comercio de alto nivel y además llevando a cabo una rehabilitación de un inmueble histórico en una zona concreta, pero que claro, tampoco podemos desechar a todos los que durante años han sido líderes del comercio en esta ciudad, generando riqueza, colaborando a que el ayuntamiento creciese, porque cantidad de calles y empedrados del casco histórico fueron pagados por los comerciantes en su época, ¿no? De hecho, hay facturas que lo demuestran. Claro, aquí cabemos todos. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber un relevo generacional y tiene que haber una apuesta por la modernización del pequeño comercio. Pero para eso están también los planes estratégicos que tienen que regir en los ayuntamientos y tiene que haber una política clara de saber qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. En el casco histórico se ha producido a lo largo de este último año, sobre todo desde el verano hasta hace escasos meses, la apertura de 18 nuevos locales con un comercio moderno, con gente joven, que eran locales que llevaban hasta 20 años cerrados, ¿no? Es decir, que ese relevo generacional se está produciendo y ahora con la finalización de los contratos de renta antigua me imagino que esos locales también van a ser ocupados, que por suerte van a ser muchos menos los cierres de lo que en un principio cabía esperar, ¿no? Bien, pues eso es ley de vida y yo creo que por ahí se están haciendo bien las cosas. Ahora, si desde el ayuntamiento, que insisto, es el que tiene que velar un poquito más por nuestras zonas, tiene un planteamiento consensuado con las organizaciones comerciales de cada zona, que además conocen perfectamente la dinámica y la problemática, las carencias que tenemos, pues se puede hacer un trabajo de recuperación excelente. Yo cantidad de veces he presentado proyectos, y tú lo sabes, como por ejemplo la recuperación del edificio del Pilar, para que fuera una especie de gran centro comercial dentro del casco histórico. Hubiera sido fantástico. Llegamos a traer aquí, recordarás, a 17 jefes de expansión de grandes empresas a nivel nacional que estaban dispuestas a comprar el edificio y a ponerlo en valor. Al final, por desgracia, pasó todo lo que pasó. La Xunta de Galicia, recuerdo que con Víctor Tello estaba dispuesta a poner una importante cifra encima de la mesa para que esta gente se hiciera con el edificio, pero desde el ayuntamiento no hubo esa voluntad de llevarlo a cabo porque todos fueron impedimentos, con lo cual se perdió una oportunidad única para el casco histórico que además le hubiera venido bien para precisamente lo que decía Sol, que algunos se pusieran las pilas viendo cómo la competencia que tienes enfrente pues estaba haciendo de polo de atracción importante para nuevos clientes, ¿no? Hay que ir por ahí, eso está claro, pero tiene que haber también una política clara por parte de la administración local, más que por parte de la autonómica, que siempre la ha tenido,
y bueno, y recuperar un poco el nivel que hemos tenido en los años atrás, en donde incluso con el plan Ágora, que por desgracia no se pudo completar al 100% por culpa de la crisis, contemplaba precisamente el apoyo a la instalación de nuevos emprendedores en el comercio. Yo recuerdo que había una línea de ayudas que hasta te ayudaban con 10.000 euros para abrir un local en las zonas históricas, ¿no? Eso no se pudo mantener por culpa de la crisis, pero se puede retomar. Pero se puede retomar, claro. A ver, Delmiro. Hablábamos de competitividad, ¿verdad? Y de actualización y de no sé cuántas cosas más. Bien, yo creo que si damos un paseo por las calles, solamente eso, y miramos a izquierda y derecha los establecimientos comerciales, y alguien puede pensar que lo que encontramos hoy, hablando de Santiago, hablando de Santiago, tiene algo que ver con lo que había hace 15 años, no se entera de dónde está. ¿Qué quiero decir con esto? Que el esfuerzo que se hizo y se está haciendo desde todo el sector del comercio, precisamente por esa modernización, por esa competitividad, esa formación, etcétera, etcétera, es que es permanente y continuo. Tanto en lo que es la estructura física de los propios establecimientos, como lo que es en producto, como lo que es en precio, como lo que es absolutamente en todo. Es que hoy el comercio del que estamos aquí hablando, el comercio de proximidad, es que es sumamente competitivo. Es cierto que poder de comunicación y poder de llegar al consumidor tienen muchísimo más los formatos de gran área que los pequeños. Eso es incuestionable. Y que eso juega un papel muy importante. Y que eso incide mucho en lo que hablaba al principio. Más la emoción que la racionalidad. Eso es así. Ahora, a nivel de precios, yo invito a cualquiera que haga una comparativa. Donde quiera. Y sacando aquellos productos que pueden ser denominados gancho para entenderlos, que tienen un precio y tal, el resto que hagan comparación. Y pues, que cada cual saque sus conclusiones. No hace falta decir ni defender un caso ni otro, simplemente que cada cual por su propia inercia e iniciativa lo compare y lo compruebe. Amén de otras cosas que hablaba antes, lo que supone uno y lo que supone otro para el conjunto de un territorio. Dicía José Ángel que en los últimos meses se abriron en la zona bella de Santiago 18 locais. Tamén no ensanche, non? Se produciron aperturas neste ano, non? En ensanche, dependiendo de qué zona, eso sigue habiendo zonas que es muy difícil que haya locales cerrados. Porque si para una actividad por algún motivo, automáticamente viene otro. Hay otras, lógicamente menos comerciales, que la lectura es distinta. Conforme más avanza un poco hacia esa periferia, que ya no es tan comercial. Pero que es la estructura principal, lo que es la arteria principal del ensanche, ese círculo que hay ahí, ese nunca decae, es difícil que decaiga su actividad. Hay los de toda la vida, normalmente las marcas, las grandes marcas que podemos tener, sean un tipo franquicias además, pues están ahí, y después todo lo que lo rodea, pues de alguna manera pues siempre se viene manteniendo. Hay otras que cesan por múltiples razones, por razón de la crisis, evidentemente, pero sin embargo también como consecuencia de esa crisis, pues mucha gente que busca quizá una salida precisamente por una actividad, porque no hay otro recurso de empleo, no hay otra forma de buscar el sustento y opta por esta opción, pues está generando que haya nuevas aperturas, nuevas actividades y que eso se vaya reconstituyendo. Sí, en este sentido, sí, me disculpa, solo por apuntar, claro, que falaba efectivamente no plan agora había unha liña específica para centros históricos. O que pasa que, bueno, este ano que fixemos para favorecer as inercias, ter unha orden de emprendedores que de feito tivemos máis de 270 beneficiarios con novos establecementos, o que ocorre que tanto nas zonas históricas como nas distintas zonas que pode ter unha cidade estivemos apoiando con máis de 20.000 euros de axuda e creo que foi unha boa medida. Quizáis agora o segundo paso é non só favorecer a apertura de novos comercios, sino garantir as ferramentas necesarias para que se manteñan no tempo, por o que acaba de decir Delmiro. Hai xente que vende outras disciplinas, isto nos enriqueceu, o comercio tense enriquecido dun modo moi destacado, con persoas que accederon ao comercio desde outros campos que poden ser tan variados como a informática, a arquitectura ou artesanía. Pero hai que darlle as ferramentas para que teñan esa capacidade de mellorar, manter e mellorar o seu negocio. Entón, seguramente neso nos centraremos tamén a partir de agora en tratar de
garantir a continuidade deses establecementos, porque é verdade que houve unha serie de datos de mortandade que non son os que quixéramos para o comercio, e aí hai que traballar tamén. Bueno, ás veces o comercio morre, claro, a crise pode ser un motivo, outras veces simplemente, pois, as cousas non funcionan, o produto non funciona, isto tamén pode pasar, ¿no? Si mueres por muerte natural, perfecto. Ahora, que te vayan envenenando poco a poco, no. ¿Me explico? Entonces, cuando se lleva a cabo una mala política comercial, en donde, pues bueno, la tarta no da para más y resulta que te ponen moles que deberían de estar prohibidas porque por ley en aquel momento estaban prohibidas, pues te condenan a que te mueras. Es decir, si te mueres porque el mercado no te quiere, porque lo haces mal, eres un cazurro atendiendo, tienes un negocio que es poco atractivo, no tienes el escaparate iluminado, sino que te lo apaga las luces para ahorrártelas, bueno, pues te mueres. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, cuando te van envenenando poquito a poco y no te enteras... ¿Ti crees que son máis frecuentes estes segundos casos, entón? Sí, yo creo que, por ejemplo, yo conozco también mucho el caso de Coruña, porque vivo allí, claro, aquello ha sido, vamos, un asesinato en primer grado, ¿no? Es decir, y de hecho ahora se están matando entre las grandes superficies, porque es que la tarta no da para más, es decir, quedará una y quedará de aquella mala manera, porque mantener aquello también veremos si es viable, y el pequeño comercio pues ha tenido que pasar esa travesía en el desierto y ahora se está empezando a recuperar otra vez. Pero claro, por el camino, ¿cuántos han muerto o los han matado premeditadamente? ¿Me explico? Es decir, que te mueras porque no sabes hacerlo, porque es ley de vida, pues vale, pero que te maten, no. Bueno, y es duro decirlo así, pero es para poner un ejemplo claro y para que se me entienda. Que se te entiende perfectamente. Sí, pero creo que hai perfectamente os dous casos. Estamos vendo moita xente o que decía Delmiro, que veñen, que van ao autoemprego e que necesitan un comercio, necesita de un estudio de mercado para saber que é o que se precisa, cal é o mix comercial dunha folla de ruta para seguir. Eso evidentemente garantizas moito máis éxito se tes todas esas bazas perfectamente estudiadas e analizadas como fan os grandes por outra parte, que si tes unha idea que pode ser estupenda, pero non podes testala no momento porque pode ocorrer que saias máis escaldado do que iniciaxe. Isto que tentaba evitar coas políticas das que falábamos antes. Polo que respecta ao binomio grandes superficies, pequeno comercio, evidentemente pois é un binomio complicado, complexo. Eu creo que nos defendemos que hai que manter o equilibrio de formatos, que os clientes, os consumidores se merecen ter a súa disposición os dous formatos e nesa búsqueda de equilibrio pois hai que tratar de garantir esa equidistancia. Mira, yo como a mí me gusta copiar de los mejores, porque al final casi todo está inventado, podrás innovar y tal, pero hay gente que le ha funcionado y me gusta aprovechar las experiencias que han tenido los demás. Lo que no entiendo es porque en este país cometemos los errores que han cometido otros países hace 30 años y no aprendemos de ellos. Es decir, en Francia pasó todo lo que está pasando en España. Es decir, al final las zonas en donde tenían grandes superficies comerciales empezaron a degradarse los centros de las ciudades y aquello, bueno, métete tú en Burdeos, vamos, que puede salir desaparecido en combate, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿por qué no aprendemos de los errores que han cometido los demás? Países que fueron los líderes, como Francia, Alemania, incluso Gran Bretaña, en implantar las grandes superficies, y ya no te digo nada, Estados Unidos, en donde ahora lo que quieren potenciar precisamente es no el formato de mall, sino volver al comercio tradicional, que ellos no lo tenían por la idiosincrasia que tenían, pero que quieren que en el centro de las ciudades de Estados Unidos haya un comercio como el que tenemos nosotros aquí de toda la vida, en lugar de tener que coger el coche, irte 30 o 40 kilómetros al mall, que hace insostenible pues la vida de cualquier ciudadano y la viabilidad incluso del país, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí vamos en sentido contrario. En vez de potenciar el centro de las ciudades, que es lo que tendría que estar bien potenciado, y alguna vez he dicho yo la burrada para ponerla como ejemplo, que a mí, por ejemplo, al casco histórico le vendría bien o al ensanche, pues que en la Alameda o incluso en la Quintana nos pusieran un IKEA, pero en el centro, no a las afueras, pues claro, yo cuando veo ejemplos de ciudades en donde al centro de la ciudad se le mantienen los servicios públicos en lugar de llevarlos a la periferia, como en el caso de Oviedo,
en donde todos los congresos se hacen en el centro de la ciudad y no se hace un palacio de congresos a las afueras que está inutilizado. Es decir, es un poco la filosofía de ciudad que queremos. Es decir, y por eso yo no le echo tanto la culpa a la Xunta de Galicia, que en todo caso, vuelvo a insistir, ha sido el mejor alcalde que ha tenido en Santiago en toda su historia, sino también a la corporación municipal, que son los primeros que tienen que velar porque el centro de la ciudad, ya sea el ensanche o el casco histórico, sigan vivos, porque son las señas de identidad de nuestra ciudad, no una periferia. Y lo que yo veo mal es que aquí se hicieron cosas de forma premeditada, en donde se desvistió a un santo, como se suele decir, para vestir a otro que no pintaba absolutamente nada y que no era ninguna necesidad. De hecho, hace poco he tenido la oportunidad de ir a Área Central y cómo está aquello. Es decir, cuántos años intentó Área Central levantar cabeza, con Juan Carlos Losada parecía que la cosa empezaba a funcionar y de repente, ¡pumba!, le meten al lado de forma ilegal pues lo que le han montado. Claro, así está Área Central. Insisto, desvestimos un santo que funcionaba para vestir a otro que no hacía falta para nada, ¿no? Delmiro Prieto que meta baza, porque senón xa José Ángel dan co programa porque ten moitas cousas que dicir. Yo lo hago de una forma muy breve, mira, y voy a hacer alusión precisamente a algo que acaba de decir Sol, que yo no es la primera vez que lo digo también. La hemeroteca, Delmiro, pero si la saco salgo no es la primera vez. Pero tela na cabeza. Salgo ganando de lo que se decía en su momento y de lo que se dice ahora. A ver, Delmiro. No es la primera vez que lo digo. Yo siempre he dicho lo mismo y he defendido lo mismo. A ver... Delmiro Prieto, relájate. adiante. Mira, vamos a ver. En esto, igual que en todo, los equilibrios es lo más adecuado. Y lo que tan difícil nos resulta, yo creo que por nuestra cultura, ser capaces de mantener. Es decir, cuando tenemos algo aquí y que por algún motivo no funciona o funciona mal, en lugar de corregir esas deficiencias, nos lo cargamos y hacemos algo nuevo que viene para aquí. Pero no somos capaces de centrarlo en el medio. Naturalmente que el pequeño comercio del que estamos hablando aquí y las grandes superficies, hechas con equilibrio, son perfectamente compatibles y ninguno se come a nadie. Eso está claro, siempre y cuando efectivamente pues haya unas políticas que mantengan ese equilibrio y que no sean favorecedores de uno en detrimento de los otros. Y en este caso el pequeño siempre tiene que tener un elemento adicional de protección. Ahora, si alguien me pone el ejemplo de Coruña, Coruña es el ejemplo claro de lo que no se puede hacer, porque es el disparate más absoluto que se puede hacer dentro de lo que es el ámbito comercial. Coruña la destrozaron y no creo que sea recuperable en los términos en los que va. Ahora, es otra historia, porque en una ciudad como Coruña que haya 12 grandes áreas, eso es un auténtico disparate. Pero digo, equilibrio y que, lo dije siempre y lo digo ahora y aquí y donde sea, que haya, lo que no se puede en ningún sitio es también limitar las posibilidades de las personas para que puedan tener distintas ofertas. Y ahora, y las grandes áreas, las grandes superficies, lo que queramos llamar, y el pequeño comercio, convive perfectamente y es compatible siempre y cuando se establezcan mecanismos de equilibrio y de respeto. Lo que no puede ser es que crezcan como en Coruña y arruinen el resto. Eso es lo que no es tolerable. Sol, sí, no, estamos decir, pechando, falando de Coruña, que de todos os xeitos, evidentemente decíamos, non é recuperable. Teño que decir que a día de hoxe, nós que estamos recorrendo pois, todas as cidades con estas campañas polas que potenciamos os centros comerciais abertos chamadas máis que comercio, ese son o que hai nos centros comerciais abertos, estamos recorrendo ese comercio. Hai que decir que en Coruña na actualidade están saindo iniciativas de pequeno comercio espectaculares, moi diversas, moi de novas ideas que están á altura das principais cidades europeas en canto a ideas, a produto e a forma de presentalo. Creo que están coa vanguarda na actividade comercial e creo que é o momento de empezar a falar dese comercio que están resurdindo na cidade da Coruña que creo que é espectacular. Bueno, ti que vives ali perfectamente podes falar. Primero lo han destrozado y ahora, pues bueno, lo están potenciando y la verdad que sí, que es cierto. Por eso yo soy muy optimista de que al final la gente va... Porque, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo? A modo de peche. Ir a un bloque cerrado allí a pasearte. Hombre, si tuviéramos un clima bueno... Yo soy optimista de cara a la campaña de Navidad, pese a todo lo que hemos dicho, porque creo que el clima va a ser bastante frío, pero no va a llover, con lo cual eso nos garantiza que la gente bien abrigada pueda pasear por los cascos históricos o por el entorno del ensanche, ¿no? Y pueda comprar. Coruña, insisto, estaba hecha polvo, totalmente destrozada. Y en cambio sí que yo también he notado
una recuperación, pero desde la propia iniciativa privada y desde un plan que han llevado a cabo inteligentemente desde el propio Ayuntamiento de Coruña con el apoyo de la Xunta de Galicia. Es decir, que cuando todos ponen voluntad y se ponen de acuerdo, es más posible que las cosas salgan adelante y se consigan los objetivos marcados que cuando te ponen palos en las ruedas. Entonces, teniendo las ideas claras, el pequeño comercio siempre tiene las de ganar. Ahora, claro, hay que poner, como decía Delmiro, los mecanismos necesarios. Es decir, ¿con qué no podemos competir en el casco histórico a día de hoy con la gran superficie? Aparcamientos y el clima. ¿Cómo se soluciona? En su día Compostela Monumental le presentó a un equipo de gobierno municipal que ya no está y que fue lamentable comprar las hortas que hay ahí atrás del ayuntamiento y poder hacer un aparcamiento propiedad de la propia asociación, porque había propietarios que estaban dispuestos a cedernos los terrenos a cambio de tener plazas de aparcamiento allí. Y se podían haber hecho las huertas famosísimas, en donde la gente pudiera tener cultivos y a la vez tener un aparcamiento, como Dios manda, al servicio de todos los ciudadanos y unos precios competitivos, y no a los atracos a mano armada a los que estamos acostumbrados en la zona monumental. Delmiro, a modo de peche, algunha cousa que che quede por apuntar do que estamos falando, do que queiras? Brevemente. Brevemente. En cuestión de un minuto. Pues Navidad. Yo creo que Navidad, en la época en la que estamos, con todas las dificultades que hablábamos al principio, siempre es la época en la que hay un poco de consumo más alto. Confiar en que efectivamente no siga cayendo, como decíamos al principio, sino que se mantenga por lo menos, y si bueno, repuntar un poquitín para arriba, pues bienvenido sea, que yo creo que es a lo que hay que aspirar. No estamos para mucho más. Y en ese sentido, pues quizá lanzar un mensaje que es más o menos el de siempre. Y no es ya por el hecho de decir lo buenos que somos. Dios me libre de ello. Simplemente es invitar a quien nos pueda estar en este momento escuchando, que la mayor parte de la gente lo sabe, que lo compruebe in situ y que compruebe. Aquel famoso anuncio de aquel dice, busca y compara, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Háganlo. Visítenlo. La oferta tan amplia que tienen tan cerca de casa, con otros formatos, y que saquen sus conclusiones. Bueno, y que hagan números. Bueno, pues aí concordará José Ángel seguro. Hombre. A directora xeral de Comercio, que lle pido unha reflexión final para pechar a tertulia, que quedamos sen tempo. Simplemente, pois, recalcar o optimismo co que empezamos a charla. Creo que hai que ser optimistas e sobre todo, pois, ese mensaxe que levamos todo este tempo lanzando de apoiar o pequeno comercio. Creo que é un traballo entre todos. Pequeno gran comercio, cuidado. Pequeno gran comercio. Comercio de proximidade, moito mellor. É un traballo de todos, da administración local, da administración autonómica, das asociacións e dos comerciantes. Creo que entre todos pois buscaremos o camiño xeitado para a competitividade dese comercio, nada máis. Bueno, pois se o fan, nos tamén o contaremos aquí, non? Que tamén os medios temos tamén moito que facer, non? Nese sentido. Bueno, moitísimas grazas aos tres, a Delmiro Prieto, a José Ángel Blanco, a Sol Vázquez, un placer, de verdade, telos hoxe por aquí, que pasen moi boas festas e vémonos, nada, cando queiran volver por Correo Televisión. E a todos, grazas por seguirnos un día máis, sexan felices e que descansen.